Buenos días, gracias por venir a esta presentación de don Carlos Herrera, la Estación Biológica de Doñana, variación subindividual en plantas. Paso la palabra un momentito a Antonio Segura. Moi brevemente, nada, agradecer primeiro a vosa presencia, que enchedes de calor e de este aula, e agradecer fundamentalmente ao profesor Carlos Herrera por vir a compartir o seu coñecemento aquí con nosotros. Non é a primeira vez que está aquí en Santiago, xa estuvo hai tempo, e, bueno, pois, poderedes decir algún día que estuvechedes nunha conferencia do gran maestro ecólogo, profesor Carlos Herrera, profesor de investigación da Estación Biolóxica de Doñana, do Consello Superior de Investigaciones Científicas. Para nós, como facultade, é un honor recibirlo aquí, e xa yo agradecín personalmente, e tamén quero agradecerlle públicamente que veña aquí a ilustrarnos co seu coñecemento. Nada máis, moitas gracias, profesor. Benvido a Santiago. Me faltaba agradecer tamén a Mar Bernal, es la artífice de que profesor Carlos Herrera este hoxe aquí con nós. Entonces, agradecer a Mar todo o seu traballo para facer que Carlos viñera hoxe aquí a dar esta conferencia. Ela coñece o amplo currículo investigador do profesor Herrera e vai agora un pouco a facer un repaso de a vida científica de profesor Carlos Herrera. Marca. No, creo que voy yo. Sí, queda Mar para el final. Bueno, decía Erika López en un artículo publicado por la Casa de la Ciencia de Sevilla que resumir en un perfil de pocas líneas la brillante trayectoria, el sorprendente currículum de Carlos Herrera es como intentar meter el inmenso océano en una taza de café. Una misión más que imposible. Sin embargo, me voy a atrever a decir unas pocas palabras sobre su currículum y su investigación. Carlos María Herrera Maliani es un biólogo sevillano, profesor de investigación del CSIC en la Estación Biológica de Doñana. Es uno de los ecólogos más reconocidos del mundo y uno de los 13 científicos españoles más citados. Tiene un gran número de premios internacionales en su haber. Mencionar algunos, por ejemplo, Honorary Membership Award de la Ecological Society of America en el 2002, miembro honorario de la Sociedad Española de Biología en 2011, y es el único español con el Ernst Haeckel Prize de la European Ecological Federation en el año 2017. Por dar algunos indicadores de Google Scholar, el profesor Herrera tiene más de un centenar largo de publicaciones, un índice H de 72 y más de 19.000 citas en sus artículos, 5.000 de las cuales son en los últimos 5 años. Su especialidad es la ecología evolutiva y concretamente las interacciones entre plantas y animales. Ha revolucionado el estudio de los polinizadores, los micromundos ocultos en el néctar de las flores y también el de la epigenética aplicada a la ecología, arrojando luz sobre facetas incomprendidas de la evolución. La línea de investigación que nos presenta hoy es su línea más rompedora. No está de moda y por ello nunca ha recibido financiación para explorarla. Sin embargo, es la línea que escogió para su presentación en Alemania en el 2017, con motivo del premio Ernst Haeckel, con motivo de ese premio. Quería agradecer, igual que Antonio, a Mar por permitirme presentar esta conferencia, por organizarla y también por difundirla a través de las redes sociales, donde ha alcanzado bastante éxito. Una prueba de ello también es todos los que estáis aquí. El profesor Herrera es un naturalista y escritor sin igual. Participa mucho en la revista Quercus. Es muy poco habitual que se preste a realizar este tipo de actividades, por lo que es un lujo y un honor contar con él en nuestra universidad. Con Carlos, espero que disfrute de nuestra tierra, como siempre, de esta universidad y de esta casa, la Facultad de Biología, que como sabe bien, es también su casa. Así que muchas gracias por haber venido. Hola. Hola. Buenos días. Antes de nada, quiero agradecer a aquellos que han colaborado en la organización de este evento, a Pablo Guitián, a los miembros de COPAST, al vicerrector, al decano y a la Asociación de Estudiantes Bota y Bata. Esta es la segunda vez en mi vida que voy a asistir a una conferencia de Carlos Herrera, y la primera vez tuve que viajar desde California a Cataluña solo para verlo. Es por lo tanto prácticamente imposible para mí decir algo a la altura de este acontecimiento. Por eso decidí inspirar mis ideas basándome en Borges. Todo ocurre ahora, precisamente ahora.
Para descubrir el patio central de algunos laberintos, uno debe doblar perpetuamente a la izquierda. En ese laberinto, uno puede ser enemigo de otros, de ciertos momentos de otros, pero no de luciérnagas, palabras, jardines, cursos de agua, ponientes. Posiblemente Carlos imaginó una obra platónica, hereditaria, transmitida de madre a hijo, en la que cada nuevo individuo agregara un nuevo capítulo o corrigiese con sumo cuidado la página de sus mayores. Todo ocurre ahora, precisamente ahora. Hoy, aquí, el tiempo se bifurca perpetuamente hacia innumerables futuros. Gracias por venir, Carlos. En primer lugar, agradecer a los intervinientes su cariño en su presentación. Yo, la verdad, hace un rato le decía al vicerrector que para mí la Universidad de Santiago es bastante mi casa. Mi primera conexión con la Universidad de Santiago se produjo hace un número muy grande de años, no lo voy a decir, cuando firmé, insisto, no dirigí, la primera tesis doctoral que yo firmé de este señor que está sentado ahí, el profesor José Guitián. Y lo último que he firmado académicamente es de una chica que sé que está en la audiencia, aunque no sé dónde está, que fue un trabajo de fin de máster del pasado año. Que en todo ese tiempo he tenido un contacto continuo con la Universidad de Santiago y especialmente en relación a este tema que os voy a hablar. Yo siempre he estado muy obsesionado con el tema de la variación subindividual. Tan obsesionado que llegó un momento que la única manera de librarse de la obsesión era escribirlo. Lo dicen algunos literatos, ¿no? Que uno se libera de una obsesión escribiendo. A mí me pasó igual. Yo dije, tengo que escribir un libro para quitarme esto de la cabeza. Y me vine a Santiago. Se me dejó un despacho, se me dejó una casa para vivir, tuve amigos para salir a tomar los vinos. Y eso fue el arranque de un libro que yo escribí y que tenía la deuda de venir aquí a Santiago a contar ese tema, variación subindividual, que en mi vida ha estado estrechamente ligado a Santiago, pero del cual nunca había hablado en Santiago. Pues ese es el día de hoy. Yo no voy a daros conocimiento, pero voy a contar una historia un poco en paralelo. Porque yo creo que los científicos a menudo somos demasiado incultos, en el sentido verdadero de la palabra inculto. Yo no sé si alguno habréis leído a Allan Poe, y si habéis leído a Allan Poe, habéis leído una novela policíaca, él fue el inventor de la novela policíaca, que se llama La carta robada. El argumento de la carta robada, haciéndolo corto, es que un maleante, un delincuente, roba una carta que se sabe quién la ha robado, que se sabe dónde está escondida, pero que la policía ni el detective protagonista de la novela acaban encontrándola. Hasta que al final resulta que la carta está en el sitio más inesperado, a la vista de todo el mundo. Eso pasa en ciencia a menudo. Y en ciencia es muy cierto que nada es más odioso para la sabiduría que el exceso de agudeza. Es decir, si uno se pasa la vida metiéndose a un problema, profundizando en detalles minúsculos, lo que se pierde es la globalidad. Esa es la cuestión de la variación subindividual. Yo, por suerte, por los muchos años que tengo, me he encontrado varias veces en mi vida con esa carta robada, con un tema que estaba delante de la vista de todo el mundo, pero que nadie se había dado cuenta que eso estaba ahí, y ni siquiera se habían dado cuenta que eso podía tener el más mínimo interés. Eso es gente que normalmente, la mayoría, vamos a lo excesivamente meticuloso de la información, ¿no? Pues eso es de lo que os voy a hablar ahora. Volveré al final con un juego al respecto. Pero pensemos que es importante transmitir conocimiento, pero también es importante transmitir cómo se llega a ese conocimiento.
Es decir, ¿qué actitudes tenemos que tener para llegar a un conocimiento que sea relevante, que sea importante, que sea interesante? ¿De acuerdo? El tema es muy simple. Es decir, uno lo tiene delante de las narices. Debajo de cualquier árbol que uno se ponga, frente a una hierba, uno lo que se encuentra son una producción de estructuras homólogas repetidas. Es decir, un árbol no produce una hoja, produce miles de hojas, ni una flor, ni una semilla. Todo se produce en grandes cantidades. Es decir, hay una multiplicidad de estructuras homólogas dentro de un mismo individuo genético. Esa es, en realidad, la carta robada. Es decir, lo tienes delante de las narices, pero no le prestas atención porque lo consideras irrelevante. Por supuesto, esto no es que se me haya ocurrido a mí, esto ya viene de antiguo. Y desgraciadamente la ecología actual cumple eso de que reina en todas partes una originalidad basada en el olvido. Y muchas de las novedades que la ecología nos ofrece son simplemente basadas en el olvido. A mí me da mucha rabia, ese pecado especialmente me da mucha rabia hacerlo, e intento siempre buscar los antecedentes, ¿no? Y hay un antecedente muy bonito y por un personaje también muy interesante que fue el abuelo de Darwin. Erasmus Darwin, en 1790, es decir, hace más de 200 años, ya había reconocido que una planta en realidad es una multiplicidad de plantas. Es decir, propiamente hablando, dice, un árbol es una familia, un enjambre de botones. Y cada botón es una planta individual. Mucho más adelante, 200 años después, también se planteó el tema de la multiplicidad de estructuras homólogas dentro de la planta individual. Y lo planteó un ecólogo irlandés, Jim White, que intentó aplicar métodos de análisis metapoblacional y consideraba la planta como una estructura metapoblacional con una dinámica más o menos compleja. Esos caminos no han ido muy bien, en el sentido de que no han, posiblemente porque partían de premisas excesivamente a priorísticas. Yo voy a partir de una premisa absolutamente idiota, la más simple que uno puede decir. Es muy sencilla, no tiene ninguna carga de valor, no tiene ninguna carga de hipótesis encubierta. Cuando se produce una multiplicidad de estructuras, la primera consecuencia es que no son idénticas. Y da igual que sean tornillos en una fábrica, cajas de cambio ensambladas en una línea de montaje de cajas de cambio. Porque si todas fueran idénticas, no existiría en producción industrial algo que se llama control de calidad. Y si existe el control de calidad, es porque las estructuras que se producen son siempre distintas. Hay errores, se pueden reducir los errores en el caso industrial, y en el caso natural, sencillamente, que las hojas, las miles de hojas, o los miles de frutos, o los miles de semillas que produce una planta no son idénticos. Vamos a partir de esa premisa que es muy trivial, que es muy sencilla, que todo el mundo lo sabe, que sale ahí fuera y sale a mirar cualquier árbol y mira, y las hojas son distintas. Pues eso es tan sencillo, sin ninguna carga de hipótesis, sin ninguna carga de otro tipo, va a ser nuestra hipótesis de partida. Para que no nos perdamos en el recorrido, este es un pequeño mapa de carretera de por dónde vamos a ir. Primero vamos a ver qué caracteres son los que cambian dentro de plantas, si cambian poco, si cambian mucho, cuáles son los caracteres. Después vemos, el siguiente paso es qué influencia tiene eso sobre patrones espaciales en las comunidades, que sería la primera pregunta. ¿Cómo se articula luego esa variación subindividual dentro de una comunidad o dentro de un ecosistema? Después vamos a ver si esa variación tiene alguna consecuencia para las plantas o para los seres que se la comen, porque podría ser que toda esa variación subindividual no tenga ninguna trascendencia. Hombre, ya os podéis imaginar que si estoy aquí contando eso es porque alguna tiene. Pasamos después ya del terreno ecológico al terreno evolutivo. Y este terreno evolutivo vamos a considerar previamente qué consecuencias puede tener esa variación en términos de fitness, en términos de selección natural. Vamos a hacer la penúltima epígrafe, es sobre mecanismos moleculares que están detrás de esa variación y que deberíamos estudiar. Para terminar con algunas preguntas para el futuro inmediato. A mí no me gusta nunca transmitir la sensación de que esto ya se sabe todo, esto está terminado,
Y como decía aquel físico del siglo XIX, ya lo único que falta es conseguir ponerle 10 o 12 decimales más a la velocidad de la luz, ¿no? Eso dicho en 1880 y tanto. Pues no, no solo son ponerle varias cifras decimales más a la velocidad de la luz. Hay muchas cosas que hacer, entonces siempre me gusta contar, vale, lo que he dicho está bien, pero pensar que en realidad lo más interesante está por venir, y eso es lo que he dejado para el final. ¿Qué caracteres cambian? Podemos terminar esto diciendo todos. ¿Cuánto cambian? Mucho. Pero vamos a hacerlo un poquito más formal. Por ejemplo, pensemos en las hojas. La premisa ya lo decía, todas las estructuras que produce una planta no son idénticas. Vamos a vernos las hojas. Cualquier árbol que miréis, cualquier árbol. Si pilláis hojas de arriba, del lado, las ponéis encima de un papel, os daréis cuenta que ya... Estos son hojas reales, el contorno de hojas reales de un árbol de prunus male. Las tiene chicas, las tiene grandes, las tiene redondas, con pico, sin pico. En cuestiones de forma es muy evidente, pero no, vamos a ir un poquito más allá, ¿no? La forma, el tamaño, pero si hacemos análisis químico, encontramos que no solo difieren en la forma, no solo difieren en el tamaño, el contenido en nitrógeno, el contenido en fósforo, el contenido en agua, el contenido en compuestos secundarios. Cualquier cosa que se nos ocurra analizar de una hoja, cualquier cosa, si analizamos dos hojas del mismo árbol, siempre van a ser diferentes. Cualquier cosa. Las flores han sido históricamente el paradigma de la invariancia. Las flores en botánica se enseña que la flor de la familia tal tiene tantos pétalos y tiene tantos sépalos y es así, asado, que son rasgos que no cambian nunca, están como tallados en piedra. Bueno, no es exactamente así. En realidad la naturaleza, dejando aparte las piedras, casi nada está tallado en piedra. Y flores producidas por la misma planta pueden variar en tamaño, pueden variar en cantidad de néctar que segrega, en la composición del néctar, el porcentaje de azúcar, el porcentaje de aminoácidos, todo eso cambia. Lo mismo pasa con los frutos. Frutos, semillas, varían el tamaño, los nutrientes, los compuestos secundarios. Lo interesante ahora es decir, bueno, cambian, pero ¿cuánto cambian? Porque si las diferencias son menores, pues realmente entonces nosotros estamos metiéndole una lupa a algo que no lo justifica. Es muy fácil cuantificar eso, es simplemente si tú tienes la varianza de un rango, el que sea, tamaño de hoja, a nivel poblacional puedes hacer una partición de la varianza en componentes dentro de individuos y entre individuos. Y eso es lo que está hecho aquí para distintos tipos de rasgos, flores, frutos, hojas, y esta es la proporción de la varianza poblacional que se produce dentro de la planta. La línea azul marca la mitad, es decir, todo lo que esté por encima hay más varianza intraplanta que entre plantas, y todo lo que esté por abajo es al revés. Si exceptuamos las flores, que en la mayoría de los casos hay más varianza entre individuos que dentro de individuos, en el resto, con mucha diferencia, la mayor parte de la varianza en una población se produce dentro de individuos. Es decir, del conjunto de la varianza poblacional, la mayor parte está representada dentro de un solo individuo. Es decir, es una componente muy importante. No es algo trivial, no es algo menor, no es algo que podamos prescindir de eso. Vale. Otra consecuencia es que esto produce un cambio en el paisaje de los fenotipos, dado que si uno tiene que dentro de una planta las cosas cambian, eso genera una componente espacial. Una de las componentes espaciales más obvias son las que se producen a lo largo de la arquitectura completa de una planta. En este caso, por ejemplo, se representa con distintos colores los distintos valores fenotípicos, del que sea en este caso. Contenido de agua de la hoja, el porcentaje de agua que tiene la hoja y la posición, las que están abajo, las que están arriba y el gradiente. Si comparamos dentro de cada línea es un árbol, comparamos para cada árbol las hojas de abajo con las hojas de arriba, hay un patrón sistemático en que las hojas que están en la parte superior de un árbol tienen menos contenido en agua que las hojas que están en la parte inferior. Eso es un patrón a nivel de individuo en su conjunto.
pero también se producen otros patrones a otras escalas, por ejemplo las escalas de los ejes que son partes de la planta, ejes de crecimiento. Imaginemos que esto es una rama, y igual que antes, los colores son valores fenotípicos. Este ejemplo es densidad de estomas en hojas de leboro en el extremo de la rama y en la base de la rama. Hay un gradiente en la densidad de estomas que va de poca densidad de estomas en las hojas inferiores a alta densidad de estomas en las superiores. Estos son patrones espaciales en ejes de crecimiento. Lo que veíamos anterior del árbol completo es otro patrón a otra escala. Otro ejemplo, y ya con esto termino con estos ejemplos, también que se da a lo largo de ejes, se da mucho en inflorescencias lineares. Las inflorescencias lineares, sistemáticamente, uno encuentra gradientes, en este caso de concentración de azúcar del néctar, pero cualquier cosa que se busque se encuentra, incluso densidad de las poblaciones de levadura, ¿no? Esto también es un gradiente con sentido ecológico, pero es un gradiente con sentido ecológico a lo largo de un eje de crecimiento. Si miramos el conjunto de la comunidad de plantas, imaginaros una situación en la cual toda la varianza sea entre plantas. Eso significa que todos los órganos homólogos de dentro de una planta son idénticos, el mismo color. Esto es del verde, todo el mismo verde, mismo verde, mismo verde. O lo que es lo mismo, la varianza intraplanta es cero. Esto es un variograma y que realmente lo que relaciona es la varianza entre dos puntos elegidos al azar en función de la distancia. O dicho de otra manera, es una medida del tamaño del grano que se produce en esa comunidad. El grano entendido como parche, como algo que un animal consumidor de plantas puede percibir. Y los granos, en situaciones de la varianza intraplanta cero, los granos son granos muy grandes, parches muy grandes. La cosa cambia cuando imaginamos un escenario mucho más parecido al real, en el cual dentro de cada árbol tenemos prácticamente de todo, y entre árboles muy pocos componentes de varianza. Es decir, la mayor parte de la varianza se produce dentro de individuos. La granularidad que produce eso en el ambiente es completamente diferente. Estos son simulaciones reales. Produce granitos más pequeños. Desde el punto de vista de los consumidores o desde el punto de vista de cualquier medida que hagamos, con la gorra de ecólogo y salgamos a medir, la granularidad del ambiente va a ser diferente. ¿De acuerdo? Es decir, que para empezar, la primera consecuencia seria, aunque solo sea a nivel de patrón, no a nivel de mecanismo, la primera consecuencia seria que tiene la variación subindividual es producir una alteración en el granulado del ambiente. En el granulado referente a parámetros que pueden ser importantes, porque si estamos hablando del nitrógeno de las hojas, pues la granularidad de la concentración de nitrógeno en hojas, desde el punto de vista de un herbívoro, de un invertebrado herbívoro, no va a ser la misma, o sea, la respuesta a la granularidad no va a ser la misma si la granularidad tiene granos grandes o granos finos. Esa es una de las partes. Desde el punto de vista ecológico esto es interesante. A mí me interesa más la que tiene que ver con, que tiene más implicaciones evolutivas y le vaya a entender enseguida, que es que la variabilidad es un rasgo del individuo en sí. Es decir, ni siquiera ese patrón que hemos visto de granularidad es predecible, porque si cada grano corresponde a una planta individual, no todas las plantas individuales tienen el mismo nivel de variabilidad. Este es un concepto crucial. Ese es el concepto que realmente, a partir de aquí, uno tiene que convencerse que la variabilidad intraindividual es un elemento fundamental, porque si todos los individuos tuvieran la misma variabilidad, nada de lo que he contado hasta ahora tiene la más mínima relevancia evolutiva. Ecológica sí, pero no evolutiva. Hace muchos años Haldane propuso una conjetura que él no testó, no la verificó, y yo le sigo llamando conjetura por respeto a... Yo sí la verifiqué, y por eso prefiero llamarle al principio. Cada planta individual no solamente tiene una media característica, también tiene una desviación estándar característica. Si solo caracterizamos las plantas por su media, nos olvidamos de que tiene una varianza característica, como mínimo nos estamos perdiendo el 50% de esa película.
fácil de detectar, en realidad es facilísimo. Uno llega, un ejemplo, narciso. Yo le recojo todas las semillas a muchas plantas de narciso y las peso todas las semillas. Para cada planta obtengo el coeficiente de variación, que como sabéis es la desviación típica dividida por la media, y que es una medida así un poco chapucera, pero bueno, funciona, de variabilidad. Y para cada individuo lo que hago es una medida de su nivel de variabilidad. Y luego obtengo una distribución de frecuencia en la población. Esto es un ciento de plantas de narciso y estos son los coeficientes de variación dentro de plantas. Mirad qué cosa. Hay plantas de narciso donde su coeficiente de variación intraplanta es bajísimo. Es decir, hay plantas de narciso que sus semillas son prácticamente todas iguales. Por el contrario, conforme nos movemos, al lado derecho de la distribución nos vamos encontrando individuos que son muy variables. Es decir, en la población hay individuos subindividualmente muy poco variables e individuos subindividualmente muy variables. Y la distribución del coeficiente de variación, vaya, es más o menos normal o medio normaloide, porque, bueno, es algo que nos choca, ¿no? Y un segundo y último ejemplo de este concepto vuelve al elebro. Yo puedo, lo que os enseñaba antes, de la densidad de los estomas o la longitud del estoma, el área específica, y hacer exactamente lo mismo. Para muchas plantas de elebro, medir todos esos parámetros para los estomas y calcular su coeficiente de variación dentro de plantas y hacer las distribuciones de frecuencia. Vuelve a repetirse el mismo patrón. Es decir, hay plantas particularmente variables, plantas particularmente fijas. Es decir, el rango variabilidad subindividual es un rango cuantitativo y que es heterogéneo dentro de la población. Es un rango del individuo, tan rango como la media, como decía Haldane. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos abre paso. Específicamente esto, es lo que nos abre paso a las preguntas más interesantes del tema de la variabilidad subindividual. No solo que hay mucha variabilidad subindividual, sino de que no todos los individuos en una población tienen la misma. Vamos a ver primero cuáles son los efectos ecológicos para las plantas y para los bichos. ¿Qué efecto ecológico tiene para las plantas? Pues plantas que tienen mucha variabilidad, eso tiene consecuencias para su fitness, para su fecundidad. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que os decía, por seguir con el ejemplo de los estomas, que el coeficiente de variación del índice estomático está relacionado positivamente con la fecundidad, o el área específica positivamente con la fecundidad. Es decir, plantas del elebro que son muy variables son más fecundas. Es decir, tienen una ventaja en términos de fitness. Pero no solo se da en individuo a individuo. Más interesante todavía, a mi juicio, es que también se da entre poblaciones. Hay poblaciones cuyos individuos son poco variables, poblaciones cuyos individuos son más variables, y entonces aquí hay 9 poblaciones del Ebro en la Sierra de Cazorla, y para cada población, la misma historia, coeficiente de variación de la variabilidad dentro de planta, un promedio, y la fecundidad, con logaritmo. Bueno, pues aquellas poblaciones que tienen poca variabilidad son poco fecundas, las poblaciones que tienen más variabilidad son más fecundas. Quiere decir que el nivel de variabilidad tiene una implicación ecológica importante en términos de reclutamiento, porque si por ser poco variable tú vas a producir menos hijos, tú vas a tener una desventaja demográfica en tu población, o bien entre poblaciones. Tiene, lo primero, una consecuencia en términos de reclutamiento, de éxito, de fecundidad, o de fitness, si queremos. Otra consecuencia importante de la variación subindividual es que le da a la planta la capacidad para explotar un rango de recursos más amplio. Cuando digo recursos, puedo estar refiriéndome a la luz, o sitios de micrositios de germinación, o bien también recursos bióticos, animales que las polinizan, animales que dispersan las semillas. Imaginaros el caso hipotético de 3 individuos. Esta es una situación, 3 individuos
y la distribución de frecuencia del parámetro que sea, tamaño de fruto, vamos a decir tamaño de fruto, en una situación con que la varianza dentro de planta es igual a 0. Todos los frutos de la misma planta son iguales, contra una situación donde la mayor parte de la varianza está dentro del individuo. Las medias son iguales, os puede parecer tal vez que estas son diferentes, pero no, es un efecto óptico. Las medias están situadas en el mismo sitio. ¿Cómo consigue la planta con eso agrandar su espectro? Pues, un ejemplo. Filaria latifolia es un arbusto mediterráneo que produce frutos que son muy variables. Dentro de la misma planta puedes tener frutos chiquitos, medianos, grandes, pero no solo dentro de la planta. A veces te las encuentras en la misma inflorescencia, en una axila. Esta es una infrutescencia, puedes tener un fruto gordo, 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 uno mediano y uno chiquitillo. Es muy variable. Si uno se pregunta, bueno, amplía con esa varianza de tamaño de fruto, ¿consigue ampliar el rango de sus dispersantes? Pues parece que sí, porque si coges pájaros para ver lo que comen, recoges los excrementos, luego no los tiras, sino que metódicamente vas guardando las semillitas en sobrecitos de papel diferentes, unos para los petirrojos, otros para la curruca y otro para el mirlo, y después te entretienes en medirla. Pues resulta, no es ninguna sorpresa, claro, que los petirrojos comen los frutos más pequeños, las currucas comen los frutos intermedios y los mirlos comen los frutos más grandes. Es decir, si tú amplías tu gradiente de tamaño de fruto, inmediatamente lo que vas a conseguir es ampliar tu gradiente de dispersante. Y eso, lo más normal es que tenga consecuencias en que tú estás ampliando los lugares a los que llegan tus semillas, las condiciones de germinación, el microclima, la luz que les llega. Es decir, ser variado es ventajoso también porque consigue tener una gama de recursos más amplia. En el caso de las hojas, el que es más conocido, el más antiguo, las hojas que están en la parte de arriba de un árbol reciben más luz que las que están de abajo, que están sombreadas. Sería ridículo poner la misma cantidad de nitrógeno arriba que abajo, porque abajo no renta igual. Entonces, ¿cómo se consigue ajustar eso? Pues simplemente ajustando la distribución de nitrógeno dentro de plantas para conseguir explotar óptimamente todo el gradiente de intensidades de luz que hay desde arriba del bosque al suelo. Ese es el sistema, uno de los sistemas que yo creo que tiene que funcionar, no sé si será el más importante, pero uno de los importantes es precisamente la capacidad que le otorga la variación subindividual, la capacidad que le otorga a las plantas para explotar un ambiente heterogéneo, bien sea un ambiente heterogéneo en términos bióticos o abióticos. Vamos a cambiarnos de bando, ahora nos vamos al bando de los consumidores, animales que consumen plantas. Es muy fácil, hasta que esta foto de la fraga de limón, es de avellano en la fraga de limón. Uno mira una rama y uno se encuentra con que, por razón que sea, hay hojas que son más susceptibles a la herbivoría que otras. O dicho de otra manera, lo que pasa es que la variabilidad subindividual ofrece oportunidades para elegir. Y el insecto consumidor, bien sea herbívoro, bien sea polinizador, puede elegir. Y puede elegir en función de su interés. Un ejemplo son zorzales que comen en Crataegus. El zorzal llega al árbol de Crataegus que se puede encontrar con 20-25 mil frutos que son diferentes, ya hemos visto que son distintos. ¿Qué va a hacer? Podría elegir comerlos al azar, pero sería subóptimo. Él va a elegir, y va a elegir dentro de plantas. Entonces es muy fácil ver qué criterio sigue, porque los zorzales cogen el fruto de Crataegus, lo tocan con el pico, si no les convence por algún motivo, lo tiran al suelo y uno llega luego allí, se pone en cuatro patas, lo recoge y lo compara con los que tienen el árbol. De forma que para cada árbol uno puede tener esto, para cada árbol puedes tener el diámetro de los frutos disponibles y de los rechazados. Estos son los rechazados. Pues en todos los árboles están dentro de árbol, están rechazando los frutos más grandes. Es decir, el zorzal cuando llega a un Crataegus no toma los frutos de cualquier manera, no. Va tirando los grandes que por algún motivo no les gusta, bueno, yo me imagino por lo que no les gusta, y se queda con los pequeños. Es decir, se produce un proceso de selección intraplanta debido a esas oportunidades. Pero claro, no hay comida gratuita a la naturaleza, ¿no?
el hecho de tener la opción de elegir tiene un coste, que es el tiempo que tienes que invertir en elegir. Si todos fueran igual, llegas, consumes y te vas. Pero cuando tú tienes que elegir, tú empleas un tiempo. Todo el mundo que haya hecho alguna vez, haya sentado a hacer observaciones de polinizadores en una inflorescencia, se ha dado cuenta que es muy normal que una abeja, antes de decidirse por la flor a la que va a ir, se queda mirando una a otra y emplea un tiempo, un precioso tiempo, en tomar su decisión. A medida que la varianza aumenta, eso le da una carga excesiva a su capacidad de decisión, cada vez necesita más tiempo. Y eso hace que se acaben desarrollando comportamientos de aversión al riesgo. A partir de ciertos umbrales de varianza, se desarrollan aversiones al riesgo que le acaba resultando costoso al animal. En teoría es una oportunidad para elegir muy buena, pero si se pasa de rosca eligiendo demasiado y poniéndose muy fino, al final lo que resulta es que se está desperdiciando su tiempo. Eso es lo que se conoce como aversión del riesgo y que da lugar a consecuencias para la planta que están relacionadas con la variabilidad. Un ejemplo, voy a poner dos ejemplos, uno de una situación, porque las consecuencias son diferentes si las relaciones planta-animal son de mutualismo o son de antagonismo. Vamos a ver uno de mutualismo. Esta es la violeta de Cazorla, Viola cazorlensis, un espolón muy fino, muy largo, es polinizada por un esfíngido que vuela de día solamente por esa especie. Y entonces yo medí la variabilidad intraplanta en la longitud del espolón, lo que veíamos antes, el coeficiente de variación de la longitud del espolón. Y también medí para cada planta el cuajado, la producción de fruto. Es muy evidente que hay una relación inversa entre la producción de fruto y la variabilidad del espolón. Aquellas plantas que tienen espolones muy variables les acaba yendo fatal, porque llega un punto en el que pasa el umbral del rechazo a la variabilidad, mientras que las que son muy fijas, muy constantes, con coeficiente de variación muy bajo, tienen un éxito. ¿Sí? Efectivamente existe una aversión al riesgo por parte del esfíngido que le poliniza, y eso significa que en las plantas de violeta con espolones muy variables las cosas le van mal. El ejemplo contrario, un coleóptero es un brúchide tropical, es un árbol tropical que los brúchidos ponen un huevo y la hembra del brúchide se mueve por todo el árbol hasta que encuentre el fruto ideal. Cada fruto lleva un huevo y sale una larva. Entonces la hembra es muy selectiva a la hora de poner huevo. El resultado es el mismo. A medida que el coeficiente de variación del tamaño del fruto, que es lo que la escarabaja madre mira, a medida que aumenta el coeficiente de variación, la frecuencia de predación baja, es decir, la relación también se hace más débil. Pero ya os habréis dado cuenta de que esto es una relación de antagonismo. En este caso, la variabilidad es buena para la madre porque perjudica a su enemigo. Mientras que en el caso de la polinización, la variabilidad es mala para la madre porque perjudica a su amigo. Por tanto, yo creo, faltan más estudios, pero yo estoy casi convencido de que en las relaciones de mutualismo las presiones de selección son a canalizar y a reducir la variabilidad subindividual, mientras que en las relaciones de antagonismo las presiones de selección son precisamente para aumentar la varianza. Lógicamente no está la cosa, no es tan así tan esquemática, no es tan esquemática, pero en líneas generales yo estoy convencido que eso es lo que está pasando. Hemos visto que la variabilidad es un rasgo individual, que distintos individuos tienen distintos niveles de variabilidad. Hemos visto también que tiene consecuencias en términos de la progenie que deja, por tanto puede tener consecuencias en términos de selección, por tanto puede uno especular sobre posibles implicaciones evolutivas. Vamos a ver vale. Supongo que os sonará mucho este modelo, que es un modelo bastante clásico de modelos de selección fenotípica de Land de Arnold, en el cual la fitness de un individuo o algunos surrogados para la fitness se relacionaba con el sumatorio de los que es el factor de selección y la media. En el caso de plantas siempre se ha usado la media, nadie se le ha ocurrido pensar que la media es uno de los momentos de la distribución. Este es el clásico.
como eran modelos zoocéntricos, la traslación de los modelos zoocéntricos a plantas suele ser desastrosa y realmente no funcionan bien precisamente porque tú caracterizas un fenotipo animal con un número. O sea, el pico de un herrerillo es un número, pero el diámetro de un fruto de un lentisco son 5.000 números. Entonces, ya nada más que por eso la transposición de estos modelos ya en sí es problemática, pero se ha hecho con mucha desparpajo. Lo que yo propuse es hacer una cosa muy simple, es expandir los modelos de Landeano, sencillamente añadiéndole otra colección de términos que fueran la varianza, de forma que finalmente yo obtuviera un coeficiente de selección sobre la media del rasgo y un coeficiente de selección sobre la media de varianza. De esta manera, en este modelo lineal, incluso si hay una colinearidad aquí, eso acaba siendo aceptablemente controlado. Yo puedo ver si hay selección sobre la media, pero no sobre la varianza, o selección sobre la varianza y no sobre la media, etc. Y recopilé lo poquito que se podía recopilar, porque no hay mucha información sobre esto, y aquí lo que se representa es la selección sobre la media en el eje horizontal y la selección sobre la varianza en el eje vertical. El mensaje importante es que hay selección sobre la media, a veces, positiva, y sobre la varianza del mismo rango en negativo, o selección a reducir la media y aumentar la varianza, o nada. En ese plano, ese es el plano donde yo creo que de verdad se está desarrollando la evolución de las características fenotípicas de los órganos homólogos repetidos en planta. Ese es el espacio en el que se está. Es un espacio de compromiso entre medias y varianza. Y eso es lo que falta todavía por estudiar mucho y por saber qué predomina, ¿no? Es evidente que hay que llegar a los mecanismos moleculares o intentar entender por qué controla esa variabilidad subindividual. Porque si no conocemos los mecanismos, pues al final todo acaba siendo interpretativo y correlativo y poco resolutorio, ¿no? Exploramos, una de las cosas que hicimos fue explorar primero marcadores anónimos genéticos de distintos individuos y relacionarlos con el nivel de variabilidad. Hemos dicho que distintos individuos tienen distintos niveles de variabilidad, pues la cosa era muy simple. Puedes relacionar la presencia de un marcador concreto, la presencia de un marcador AFLP concreto, la relacionas con el nivel de variabilidad. Para bastantes caracteres del Ebro, encontramos un número razonable de marcadores anónimos que tenían una relación significativa con la variabilidad de los estomas. Me adelanto a decir que sí, es cierto, estos marcadores son neutrales y por consiguiente no deberían tener relación con ningún factor que tenga implicación en la finde, pero serán neutrales, pero normalmente los AFLP, o muchos AFLP, están ligados a genes o a zonas cercanas a genes, lo que se llama hitchhiking, y se utilizan como medios para... Antes de la era de la genómica se utilizaron mucho para ver patrones de selección sobre caracteres. En ese contexto de selección es en el que están hechos estos análisis. Es que yo encuentro una serie de marcadores AFLP que son moleculares y que están relacionados con la variabilidad. Por tanto, puedo decir que la variabilidad posiblemente tiene una componente hereditaria. Pero ese no me interesaba, ya una vez visto eso ya me dejó de interesar ese camino, porque a fin de cuentas una planta individual es monótonamente homogénea desde el punto de vista genético. Yo lo que quería ver ahora, ¿qué cambia dentro de una planta? ¿Qué es lo que cambia dentro de una planta que puede explicarme eso, que cambien las características? Y entonces empecé a mirar el tema de variación epigenética. Para los que no suene mucho, la epigenética es o una ciencia, o una disciplina, o una subdisciplina, llamémosle como sea, que se dedica a estudiar aquellos cambios fenotípicos heredables que no dependen de la secuencia primaria del ADN. Es decir, la misma secuencia primaria del ADN puede dar distintos fenotipos en función de diferencias epigenéticas. ¿Cuáles son esas diferencias epigenéticas? Por ejemplo, tener determinadas citosinas de determinados genes metilados. Hay una enfermedad muy común del tomate que
simplemente es que se le metilan varias citocinas en un gen y el tomate no madura nunca. Pues eso es un rasgo epigenético. Pues yo pensé que podía haber algo parecido y que la epigenética tenía algo que decir en la variación intraplanta. Un genotipo puede producir distintos fenotipos, que es exactamente de lo que estamos hablando. Y este es uno de los ejemplos más bonitos de los que nos salió. Todos conocéis esta planta, que es el acebo, y todos sabéis que el acebo produce hojas con pincho y hojas sin pincho. Y las hojas con pincho del acebo son inducidas por los herbívoros, y el ramoneo de los herbívoros les induce que les salgan pincho. Y también habréis observado, posiblemente, que en una misma rama, a lo largo de una misma rama de acebo, a veces tienes contigua, en un nodo la tienes con pincho y en el nodo vecino la tienes sin pincho. Es decir, buscando uno encuentra la transición entre esos dos estados fenotípicos, que uno tiene la garantía realmente de que genéticamente son idénticos. Es simplemente un nodo. Y eso es lo que yo hice. Yo busqué pares de hojas de acebo en nodos consecutivos, pinchosas y no pinchosas, y luego, por una técnica que no voy a detenerme a explicar, lo que estimé fueron las probabilidades de metilación genómica de la citosina en motivos. La citosina en plantas, normalmente la metilación son metilaciones simétricas en temas CCGG, y lo que yo hice es la probabilidad de que una citosina en un contexto CCGG estuviera metilada, para las pinchosas y para las no pinchosas. Pues había diferencias, es decir, la hoja pinchosa tenía menos probabilidad de citosinas individuales metiladas, o dicho de otra manera, en la rama del acebo hay un mosaico epigenético consistente en distintos niveles de metilación de la citosina que está asociado, correlativamente, está asociado con ser pinchoso o no ser pinchoso. Si el ser pinchoso es una inducción, como sabemos, una inducción de los herbívoros, sobre todo mamíferos herbívoros que ramonean, pues es evidente que ha habido un impulso ambiental sobre esa rama, han modificado el desarrollo, se ha modificado el perfil epigenético y el control de la morfología foliar. Esa fue la primera evidencia que yo recuerde, es la primera evidencia que se ha publicado de mosaico epigenético dentro de plantas asociado a mosaico fenotípico. Posteriormente me pasé a otra planta que yo he trabajado mucho con ella, que es el espliego, la lavándula, que tiene una cosa muy buena, y es que está formada por modulitos muy bien reconocibles. Cada modulito consiste en un grupito de hojas y después produce una inflorescencia, con lo cual es muy simple ir allí a la planta, cogerte 5 manojitos, tenerlos aparte y ver, por ejemplo, cuál es el nivel de metilación, inspirado en el trabajo de la célula. Por eso, el nivel de metilación. Entonces, cada cuadradito de esto corresponde a una planta diferente de pliego, que son 15, y en cada planta yo medí el nivel de metilación genómica por HPLC en 5 módulos diferentes. Y la primera conclusión, que es muy obvia aquí, es que aunque las plantas varían, distintas partes de la misma planta de lavándula tienen genomas con metilaciones diferentes. Y claro, lo siguiente, bueno, ¿tiene alguna consecuencia eso? Además de recoger los modulitos, yo también, para cada módulo, recogí las semillas que produjeron, las conté, las pesé, para poder asociar la fecundidad de cada módulo con su nivel de metilación. Y esto fue lo que pasó. Cada línea aquí corresponde a una planta, cada línea es una planta individual. En el eje horizontal tenemos el nivel de metilación genómica del módulo, y en el eje vertical el peso medio de semilla. De forma que con lo que se encuentra es que tanto si tenemos módulos con el genoma muy poco metilado o muy metilado, eso va en perjuicio del tamaño de la semilla. Eso es deleterio para el tamaño de la semilla. Pues eso es un avance, porque sabíamos que dentro de una misma planta de lavándula la variación en el tamaño de semilla es grandísima. Pues ahora ya podemos decir que parte de esa variación en el tamaño de semilla es debido a que distintos módulos tienen distintos niveles de metilación.
Eso realmente representó, en mi cabeza, representó un avance importante y a partir de ahí le di vueltas y vueltas y bueno, algunas cosas se ocurrieron. Algunas están más redondas y otras están a medio hacer, pero como os decía antes, a mí me gusta transmitir la idea de que las cosas se están moviendo, de que esto no está cerrado y que aquí hay faena para mucha gente que tenga ganas de meterse en faena. ¿Qué preguntas son las que a mí me atraen ahora mismo para allá, ¿no? Espera, esto no era, ¿no? Sí. Esto es lo que estamos trabajando ahora literalmente, estos días aquí, Max, Oral y yo, que es que en relación, las semillas las sembramos en el invernadero y sacamos en un jardín común plántulas. Entonces ahora lo que queremos saber es si todo esto que pasa en la madre, lo que os enseñaba antes, esta es la figura que os enseñaba antes, vale. Las semillas que son producidas en distintos módulos de la madre tienen distintas características. Pero ¿hay alguna cascada transgeneracional? Es decir, ¿tiene eso un significado en la F1? Porque esas semillas al final acaban en el suelo y unas producirán plántulas, otras no producirán, o producirán plántulas chicas o grandes. En eso estamos trabajando ahora y sí podemos ya adelantar que ese mosaico de la madre en características de las semillas acaba teniendo una proyección en la población, en un jardín común, en la población de plántulas, de tal manera con que hay las tasas de germinación, así, proporción de semillas que germinan, depende de la planta madre, sí, pero depende del módulo concreto de la planta madre. ¿Tamaño de la plántula? Sí, depende de la madre, pero depende también del módulo, de qué módulo de la planta madre. Nivel de metilación de la plántula, depende de la madre, pero depende también del módulo. Ahí está el quid de la cuestión, en cierto modo, que es ver si ese individuo materno se produce, es como si el individuo materno se fundiera, se deshiciera, se desflecara. El mosaico epigenético materno se desfleca en la F1, teniendo una cierta influencia de la madre, pero también una cierta influencia del módulo de la madre del cual procede. Es decir, tiene una madre, tiene un padre y tiene también un módulo de origen. Es como si fueran tres cosas. Por eso, ahí estamos en eso. En algunas cosas un poco atascados, como siempre pasa. Y otra cosa que a mí... Yo soy muy experimentalista en el sentido de que yo hasta que no consigo hacer un experimento, hay veces que no se puede experimentar en la naturaleza, pero hay veces que sí. Y yo soy muy de lo que decía este premio Nobel de Física, Richard Feynman, que decía, lo que yo no puedo crear no lo entiendo, que yo lo traduzco. Lo que yo no soy capaz de replicar en un experimento, a mí me falta por entender. Entonces me dio por pensar que cómo podía yo aplicar esto en el campo. ¿Cómo seré capaz de generar mosaicos epigenéticos yo, manipulativamente, en el campo? Y me puse a ello con el lero. Es que el lero se presta mucho, la verdad. Oler no huele bien, pero es cómodo. Y además, una cosa buena que tiene el lero es que como florece en invierno, es la excusa perfecta, porque en invierno casi no tiene una excusa para irse de la oficina, pero si trabajas en el lero te puede ir. Me dediqué durante 3 meses a ir a inyectar, a infiltrarle por los estomas de las hojas una solución de agentes de metilante una vez por semana a una serie de plantas experimentales. La planta experimental, cada planta consistía de 2 rametes, uno que era el tratado y otro el control. Yo aquí le infiltraba agua nada más y aquí le infiltraba agua con cebularine. Cebularine es un inhibidor de la metilación. Es una molécula no muy aconsejable para trabajar con ella porque es cancerígena, hay que tener unas precauciones importantes. Y yo toda la semana le daba un repaso a todas las plantas control y así hasta 16 tratamientos. Yo no sabía qué iba a conseguir, porque el metabolismo en invierno de estas plantas es muy bajo, muchas veces los estobas estaban cerrados, la jeringa a veces te podían meter, pero bueno, al final la cosa salió. Y al final fui capaz de generar el mosaico, es decir, un mismo genotipo conseguí que una parte tuviera un DNA normal, un ADN normal, perdón,
y otro yo en la que le infiltraba los jeringazos de inhibidor de metilación, conseguí hipometilarlo. De entrada, funcionó la creación. Había sido capaz yo de crear mi propio mosaico epigenético. Primera parte. Ahora, claro, ahora luego viene si eso tiene consecuencias. Pero es empezar la vida que sale los experimentos bien, no siempre salen, pero esto salió redondo, la verdad. Se generó un mosaico dentro de plantas asociado con el mosaico de metilación, de tal manera que las inflorescencias de aquellas ramales que habían sido infiltradas eran más pequeñas, que las flores eran más pequeñas, que el cuajado de fruto era más pequeño. Es decir, yo había sido capaz de generar una componente de varianza, yo había sido capaz de generar, simplemente infiltrando un demetilante y generando el mosaico, había generado la capacidad de varianza suficiente para modificar esto. Más sorprendente me resultó lo siguiente. Para mí esto fue lo más chocante. Eso era algo que no estaba planeado, pero me di cuenta inmediatamente en una de las revisiones del campo que las mitades metiladas, o sea, las mitades control y la demetilada, se había producido una redistribución de los herbívoros. De forma que los pulgones habían aumentado significativamente en las mitades que estaban demetiladas, mientras que los heterópteros, los melanocoríferos, había sido al revés. Es decir, el crear, yo con mi creación del mosaico, lo que hice fue crear un mosaico de distribución de herbívoros. El mecanismo lo ignoro, evidentemente, porque esto lo único que hace es sugerir preguntas para otros experimentos para el día de mañana. Pero el hecho de que algo tan simple, de que uno le infiltre un demetilante, genere un mosaico, y ese mosaico que tú has generado, que luego no era tan grande, porque el diferencial de metilación genómica era significativo, pero no era tampoco, era menos del 1%, que, bueno, es significativo, pero no es un disparate. Pues eso fue suficiente para que ese mosaico, al final, ese mosaico artificial adquiriera un sentido ecológico. Y el reto último para mí, que no sé si lo veré, es cuál es la combinación, pero con flechas con números, en el dominio de las consecuencias. Sabemos que sí, que tiene consecuencias para las interacciones con animales, también sabemos que tiene consecuencias con las interacciones del medio físico, sabemos que se relaciona la fecundidad, pero ¿qué impacto tiene sobre la dinámica de poblaciones? Terminología. Las poblaciones con individuos más variables tienen una dinámica diferente, una persistencia diferente, ¿sí o no? O la misma dinámica de la comunidad, un ensamblaje de especies de plantas compuesto por plantas que tienen distintos niveles de variación subindividual, tiene una dinámica diferente de un ensamblaje de especies de plantas con patrones diferentes de variabilidad subindividual. Eso costará años obtener esos datos y costará años plantearse la pregunta que te lleve a obtener esos datos. Pero algún día se podría, creo yo, se podrían poner numeritos, ¿no?, en esa flecha. Y ahora voy a volver, para terminar ya, voy a volver al amigo Edgar Allan Poe, que es un pasaje de la carta robada. Y menciona, dice, hay un juego que se juega en un mapa. Dice, uno de los jugadores le dice al otro que encuentre una palabra en el mapa. Puede ser el nombre de una ciudad, de un río, de un monumento, cualquier palabra que salga en el mapa. El principiante inmediatamente busca el nombre más difícil con las letras más chicas, buscando la palabra más rara, la palabra más... El experto selecciona las palabras más sencillas que aparecen en letras enormes, pero que cogen todo el mapa enorme en su conjunto, ¿no? Esa idea, un poco así, es lo que yo os decía de la carta robada. Esto es en la naturaleza, es algo así, ¿no? Esta es una representación de una gallega que está trabajando trabajó un tiempo en la Estación Biológica de Doñana, ahora ya se dedica a cosas mucho más bonitas que esa. Y un mundo que un ecólogo ve algo así, ve que hay cosas distintas, con formas distintas, con colores distintos. En un exceso de agudeza podemos dedicarnos a decir cuántos tipos de colores de hojas hay ahí, o cuál es la hoja más grande. Está bien,
Pero en realidad, en este caso, la carta robada es esa. La carta robada es una cosa que es un signo de desigualdad como la copa de un pino. Eso es verdaderamente la carta robada que hay ahí. Desigualdad. Desigualdad. La desigualdad es la clave, el mundo ecológico, la clave es la desigualdad. Esa desigualdad que no percibimos porque lo tenemos tan interiorizado ya que ni nos damos cuenta. Tenemos la carta robada encima de la mesa y no la vemos. Y nada más, muchas gracias. Eso era todo lo que os quería decir.